Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y bueno, estuvimos en estas semanas atrás con el ayuno de Daniel, hemos estado hablando sobre ese tema, sobre el poder del ayuno y de la oración, la comunicación con Dios. Y es interesante para todos aquellos que pudieron tener esa experiencia de estar en el ayuno, y sabemos que el ayuno no es otra cosa de que abstenernos de alimentos. En este caso el ayuno de Daniel era abstenernos de alimentos procesados como harinas, azúcares y todo alimento también de origen animal. Solo podíamos comer vegetales y lo que produce la tierra. Y de verdad que fue muy interesante porque sabemos el beneficio que tenemos al hacer un ayuno. Y hay algo que me llama mucho la atención que dice Isaías 58, del 5 al 6. ¿Cuál es el ayuno que Dios le agrada? ¿Será que el ayuno es solamente abstenernos y sufrir y pasar hambre? ¿O hay algo adicional que es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Dice así: ¿acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso le llaman a ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Y de eso quiero hablarles el día de hoy: romper las cadenas. Y, ¿saben? Hay cadenas espirituales, hay cadenas de conducta, hay cadenas que nos tienen atados y no nos han permitido obtener lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nos tienen detenidos, nos tienen allí sentados, nos tienen allí con un obstáculo en el camino, sin querer, sin poder disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Saben? Nosotros tenemos los genes, nuestro ADN viene de nuestros padres y ellos nos heredan a nosotros allí nuestro color de ojos, nuestro tamaño, nuestro color de piel. Por ejemplo, yo me parezco a mi mamá y a mi papá. Cuando ando con mi mamá, me parezco a mi mamá. Y cuando ando con mi papá, me parezco a mi papá. ¿No les pasa a ustedes? Igualita a su papá, igualita a su mamá cuando andan los hijos. En mi caso, yo tengo 3 hijos. Muchos dicen que se parecen más a mi esposo y los niños concluyen: mamá, es que mi papá tiene más poder. Quiere decir Douglas que es el Douglas el poderoso. Y bueno, y así como nosotros heredamos esos genes físicos de nuestros padres, no solamente heredamos eso, sino que también heredamos conducta, actitudes de nuestros familiares. Y se van pasando de generación en generación. En el caso de mi hija Alejandra, ella es una niña muy responsable y muy puntual. Cuando tiene un compromiso, está pendiente: mira, tengo este compromiso. Tenía una tarea para el lunes y desde que llegó el viernes era: dale, mamá, vamos a hacerla, ayúdame, hasta que, bueno, vamos a hacerla pues. Y cuando ella tiene que llegar a un lugar, ella está allí atenta. Es más, duerme vestida para irse al compromiso. A veces quiere dormir con el uniforme, pero se va arrugada. Y no, el uniforme no. Entonces es muy puntual. Pero ¿quién es así? Mi mamá es así, Douglas es así y viene ella también así. Entonces vemos lo interesante también de esas genes que vienen sin ella saber que su abuela era así. Ella también practica automáticamente eso. Y así como las características físicas pueden ser heredadas, también las negativas se heredan. Si uno de sus padres fue alcohólico, los hijos también vienen a ser alcohólicos. Si un padre fue mujeriego, el tener muchas mujeres es normal. Si tu madre era depresiva, entonces también los hijos se convierten en depresivos. Si la madre lo crió usted gritona y le gritaba y le tiraba zapatazos, usted también va a criar a sus hijos así. ¿Dónde están las mamás que son gritonas? No, aquí no hay.
Y si había adicciones en la casa también, esas adicciones se practican. Si tenías baja autoestima, también se practica esa baja autoestima, se viene heredada en nosotros. Y entonces diremos, ¿será que no puedo hacer nada? ¿Qué voy a hacer? Así soy yo y así me muero. Le digo que no. ¿Saben que hay una investigación que es muy interesante que se llama la epigenética? Y esa palabra no significa más que está por encima de la genética. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que usted haya heredado genes, conductas que están dentro de usted sin usted darse cuenta, usted, por tomar decisiones y decir, no quiero eso, aceptarlo en mi vida, usted tiene el poder para hacer otra cosa, para llevar la contraria a ese gen que usted no está de acuerdo y que sabe que no es agradable a Dios. Y qué interesante esto, ¿no? Aunque nosotros no podamos cambiar el color de ojos con que venimos. Una cosa es ponerse ojos postizos, ¿verdad? Unos lentes de contacto, cambiarse el color de cabello, pero sabemos que naturalmente no lo podemos hacer, venimos así. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestras actitudes, cambiar lo que somos. Y estamos entendiendo lo que dice la Biblia, que a pesar de que nosotros hayamos heredado algo, no quiere decir que usted tenga la obligación de seguir haciéndolo. Usted tiene el poder de desactivar los genes negativos. Pero puedes decir, es que mi mamá era depresiva, mi abuelita era quejosa y mi bisabuela súper deprimida. Eso es igual a que yo voy a repetir lo mismo. Le digo que no, porque usted es hijo de Dios. Y así como ha heredado los genes físicos de sus padres, también Dios le ha dado herencia a usted para que usted viva en una vida en libertad. ¿Y qué genes le ha dado Dios? Le ha dado gozo, le ha dado paz, le ha dado dominio propio, le ha dado bondad, le ha dado amor, le ha dado perdón. Y usted puede vivir una vida así. Y quizás usted ha tenido muchas líneas de vida muy negativas. Usted se ha criado en un ambiente muy hostil y quizás vive en un ambiente hostil y tiene a sus hijos viviendo en ese tipo de ambiente. Le puedo decir con certeza, con seguridad, que podemos cambiarlo. Les cuento una historia personal. Yo veía en mi familia, escuché cuando estaba comenzando a ser creyente, cuando comencé a llegar a la iglesia, y escuché un tema como esto, me llamó la atención de observar esos genes negativos que se van pasando de generación en generación y que tenía el poder, por la autoridad que Dios nos ha dado, de decirle, hasta aquí. Observé en mi familia que las parejas no se casaban, es decir, cuando llegaban las muchachas adolescentes a 16 años, se iban de la casa. Tenían su pareja y se iban a vivir de una manera desordenada. Sabemos que se iban a vivir allí sin un compromiso como tal, sino que tenían la pareja y si me va mal, cambio a otra pareja. Y eso pasó. Tenían una pareja, al final quedaban como madres solteras, criando a sus hijos y buscaban otra pareja y el resultado era tener hijos de diferentes papás. Yo decía, esto no lo quiero. Lo vi que se repitió en mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, y ya iba por mis hermanas. Yo digo, no, yo no quiero esto para mí, no quiero. Y sabemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades, sabemos que Dios es un Dios que nos ayuda y quiere que vivamos de una manera ordenada. Y le pedí a Dios, Señor, quiero cambiar esto en mi historia, quiero que mi nueva generación sea diferente, quiero vivir de una manera ordenada que a ti te agrade. Quiero llegar al matrimonio siendo virgen, quiero que mis hijos sean hijos de un mismo papá, permíteme hacerlo. Y después de 5 años de casada, 5 años de noviazgo, pude tener ese privilegio de llegar allí al altar con un vestido blanco y decir, Señor, esto representa la pureza que sé que te agrada. Y en ese momento, cuando ya le ponen el velo hacia atrás a uno y el pastor dice, puede besar a la novia, recordé esa declaración que había hecho años atrás.
Y me sentía así como la periodista, como con una tijera espiritual, cortando esa genética negativa de mi familia. Cortándola, hasta aquí llegó. Sí se puede. Y ahora tengo 14 años felizmente casada. Porque una cosa es tener años de casado, pero otra cosa es ser feliz en esos 14 años. Y les puedo decir que cada día amo más a ese negro. Y ese negro me ama a mí. Nos queremos, nos disfrutamos. Cada año que pasa, la cosa se pone mejor. ¿Y saben qué? Tengo 3 hijos, Daniel, Alejandra y Abraham, y los 3 son chirinos. Gracias al Señor. Entonces quiero motivarlos que sí se puede, que sí se puede. Y a pesar de que quizás tú puedas vivir esa historia, te puedo decir que Dios te da nuevas oportunidades. Tú puedes ordenar tu vida, tú puedes hacer lo que a Dios le agrada. Y es interesante cuando nosotros podemos ver que con Dios todo lo podemos, que con Dios podemos darle un alto a las cosas negativas en nuestras vidas. Tú lo puedes hacer, darle un stop a todos los genes que heredamos y decir, me cansé, no voy a vivir mi vida deprimido. Hoy es el día que Dios me ha dado para ser feliz. Y cuando tú dices eso, le estás diciendo a la depresión, hasta aquí, no te quiero más. Y sabes, en Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y esto aquí no se habla de castigo, cuando dice visito la maldad, no se habla de que Dios va a castigar a la 3ª y 4ª generación, no. Ahí le está diciendo Dios que vamos a vivir consecuencias 3 o 4 generaciones más allá. Es decir, que ese comportamiento que nosotros estamos viviendo va a ser repetido naturalmente por las 3 o 4 generaciones. Y esas generaciones van a vivir consecuencias de sus malas decisiones. Y Dios le está diciendo allí al pueblo de Israel que sentirán esas generaciones el impacto de esos padres como consecuencia natural de los hábitos aprendidos. Y saben que esto se llama iniquidad. Y la palabra iniquidad es el pecado que se repite de generación en generación. Eso es una iniquidad que quizás hemos vivido, hemos imitado comportamientos y hemos practicado lo mismo. Y la Biblia nos está mencionando allí que este equipaje tan pesado puede ser pasado por 4 generaciones. Las cosas con las que usted está luchando hoy, levante la mano si usted tiene luchas internas que lo tienen a veces detenido. Los tenemos. Tenemos luchas. Usted pelea con usted mismo. Usted a veces quiere hacer algo y lo hace diferente. Esas luchas que usted está viviendo hoy vienen de atrás. Vienen del pasado. Y está en ti la decisión de decirle ya basta. Y está en ti la decisión de proteger las nuevas generaciones. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios para los hijos? ¿Cuántos queremos la bendición de Dios para nuestros nietos? Para nuestros bisnietos. Entonces está en nuestras manos el hoy decidir darle un stop a las cosas negativas. Y ya no tenemos que culpar más a nuestra mamá. No, es que fue por culpa de mi mamá, yo soy así. Es que mi abuelita y mi bisabuela. No, Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Como dice en Deuteronomio 30:19, hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir. Escuchen bien, te he dado a elegir, tú eliges entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Está en tus manos el elegirlo. Cuando tú decides elegir la vida, tú y tus descendientes tendrán la bendición
y el favor de Dios. Yo quiero la bendición para mis hijos. Yo quiero el favor de Dios sobre mis hijos, sobre mi generación. Usted puede decidir quedarse como está, viviendo en la queja, quejándose del país donde vivimos, quejándose de su pareja, gritando, maldiciendo, deprimiéndose, teniendo una autoestima baja. O puede decir, me levanto y sigo un camino que a Dios le agrada. Me levanto y tomo buenas decisiones, no heredo lo malo, sino que escojo la vida, escojo las bendiciones y haré elecciones que ayuden a mi familia y no la pongan en trabas. Usted tiene el poder del Espíritu Santo para poder vencer y no permitir que sus generaciones futuras lidien con sus decisiones. Y hay una cantidad de cadenas que podemos estar arrastrando, que podemos tener. Y podemos decir, no, pero es que yo soy cristiano, ya cuando llego a Cristo ya soy libre. No, nosotros cuando tenemos un proceso de vida, y eso está en tus manos, el querer crecer y el poder disfrutar la libertad en Cristo. Hay cristianos que por años pueden tener 30, 20, 15, 10 años y tienen cadenas que no han dejado, que no han soltado toda su vida. Y cristianos que usted los ve, pero es que ha sido, pero yo lo veo pero tan mal, no. Hay personas que no son cristianas y a veces uno la ve hasta más libre que un cristiano. Pero ¿por qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está pasando? Porque este cristiano que va a la iglesia, que ora, que está ayunando, no ha roto esas cadenas, no ha decidido, no ha declarado darle un stop a esos malos hábitos, a esas cosas malas, a pesar de que se sabe que la Biblia está escrito, pero no has decidido. ¿Sabe algo que he aprendido? Que al enemigo que tenemos espiritual no se va de nuestras vidas con gritos, que usted zapatee, no, con solamente una palabra que tú decidas, decido cambiar, decido ser una persona fiel, decido no estar criticando, decido ser una persona ordenada en mi vida. Decido ser una persona trabajadora. Con solamente esa palabra, nuestro enemigo espiritual se va de nuestras vidas. Porque Dios te ha dado la fuerza, te ha dado el dominio propio para vencer. Y las cadenas que podemos tener es el pasado, el orgullo, la adicción, aflicción, rechazo, baja autoestima, ocultismo, murmuración y falta de perdón. ¿Cuántas personas se han podido meter con su vida? ¿Cuántas personas lo han podido herir a usted? Muchísimas. Y tenemos a alguien que perdonar. Dice en Efesios 4:31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicias. ¿Cuántos de nosotros caemos fácilmente en comentarios, en críticas y en murmuraciones? Sutilmente. Les cuento, cuando yo estaba comenzando a ser cristiana en Barquisimeto, llegué a una iglesia que estaba comenzando, habían pocos cristianos allí, pero había una hermana allí que no tenía un buen comportamiento y eso generaba en los demás que comenzaran a hablar de ella a sus espaldas. Yo, estando allí, presté mis oídos para escuchar los comentarios, pero no hice nada y seguía. ¿Sabe que no hay nada más sabroso que escuchar un chisme? ¿Sí o no? Le encanta a uno escuchar un chisme. Y yo prestaba mi oído. Y después seguía prestando, nunca le dije nada a la persona, nunca le dije algo para corregirla, sino que seguía prestando mis oídos. Y un día hasta contribuí para llenar la biografía que ya le tenían. Quiere decir que estaba hablando mal. Y llegando a la iglesia un domingo, recuerdo que le dije al Señor, Señor, quiero servirte, quiero que tú hables a mi vida, haciendo mi devocional en la mañana antes de ir al servicio. Y el Señor me habla y me dice en Mateo 5:23 al 24, por lo tanto,
si estás presentando tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Y yo le dije, gracias Señor por tu palabra. Listo, me fui a la iglesia y en el momento que vienen los donativos, el Señor me dice al oído, deja tu ofrenda, no quiero tu ofrenda, ¿me vas a dar esa ofrenda así? Y has hablado y has contribuido a hablar mal de esa hermana, no la acepto. Quiero que te levantes, que pidas una oportunidad para hablar y le pidas perdón públicamente. Y yo dije, no, eso no es Dios, eso debo ser yo. Y Dios en ese momento, el Espíritu Santo, estaba como cuando uno tiene un niño de 2 años. Se lo digo porque tengo uno a esa edad. Y cuando quiere algo, mamá, 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 así estaba. Y yo no podía estar quieta en mi asiento. Y yo decía, Señor, pero bueno, voy a ser obediente. Pedí la palabra, me la permitieron, era una iglesia pequeña. Y le dije ese texto bíblico y llamé a la hermana para pedirle perdón. ¿Saben qué? Ella no sabía que yo hablaba mal. Ella creía que yo era su mejor amiga. Yo ya cambié, ¿oyeron? Por si acaso. Y la llamo y le pido perdón delante de todos. Dios no solamente me estaba enseñando a mí, sino a la cantidad de personas que estaban ese domingo. Y ahí comenzó una experiencia de reconciliación. Ahí la hermana lloró conmigo, yo lloré con ella, le pedí perdón y comenzaron a salir las cosas ocultas que estaban allí. Y hubo una reconciliación y una liberación de personas en ese momento. Y yo me sentía tan bien. Pero hay algo que me llamó mucho la atención en ese momento. Habían 2 niñas como de 5 o 6 años y se me acercan a mí. Ellas me dicen, Alba, ¿sabes que cuando tú pasaste a ese lugar te vimos enferma? Te vimos con llagas en la cara, con llagas en los brazos y cuando pediste perdón, se fueron. Tu piel parecía de un bebé. ¡Wow! Era algo tan impresionante, tan espiritual que Dios se lo reveló a esas niñas. Ellas me veían así. Así estamos cuando tenemos chismes, murmuración, queja en nuestro corazón y no tenemos la valentía de enfrentar a la otra persona. Porque la Biblia habla claro, si tenemos algo contra alguien, llámalo, habla con él, si no te hiciere caso, busca un testigo, si no, hay un proceso, pero el callarnos y el comentar con otra persona, eso no está bien. Y son cadenas que nos atan y no podemos crecer. No hay bendición en nuestras vidas si nosotros contribuimos a eso. Y yo te invito a ti, si hay algo en tu corazón, si tú tienes algo contra alguien, porque aquí lo dice y recuerda que tu hermano tiene algo contra ti. En este caso yo tenía algo contra la hermana sin ella saberlo. Porque lo normal es que si alguien se te ofendió, si alguien se metió contigo, tú estás ofendido. Y tú estás esperando que esa persona te pida perdón, a ver si tú lo perdonas, a ver si te nace o si no, no. Cuando sabemos que Dios nos dice, si tú perdonas, yo te perdono. Pero allí en este texto dice, si tú ves, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y le pides perdón y reconcíliate. Y yo los invito, si ustedes saben que hay alguien que ustedes ofendieron, se siente ofendido, reconcíliense, búscalo hoy mismo y pídele perdón. Y cambia esa actitud, cámbiala. Cuando alguien le venga con chismes de alguien, bien, no me hables mal de la persona. Trata de cambiar ese mal por un bien. No, pero yo le veo esto mejor. Trata de buscarle lo bueno a esa persona y no caigamos allí, porque son trampas. Trampas para atarnos. Son cadenas que nos atan nuestras vidas y no son agradables a Dios. Y si tú quieres experimentar la libertad en Dios, hay varias cosas que podemos hacer. Una es identificar los genes negativos que tenemos.
Hacer una lista. Si a usted le gusta escribir, escríbalos. ¿Qué ha visto usted en su familia? ¿Qué ha visto usted en usted mismo, en su comportamiento que sabe que no está bien? Haga una lista, enumérelos. ¿Qué vio usted en su abuela, en su mamá, que se repita? A veces ese perfeccionismo, esa rigidez, esa forma de no tener paz, de buscar siempre problemas, de tener una casa hostil, de amargarle la vida a todo el mundo, de siempre usted ponerse como el centro donde gira la tierra. Es que yo, pobrecito yo, es que si yo, no, los demás también tienen problemas. Confiese esas cadenas y renuncie a ellas. Perdone a los demás y a usted mismo. ¿Sabe? A veces personas que pueden perdonar a otros, pero son tan rígidas consigo mismos que no se perdonan, que no se admiten a un error. Y no está bien. Y cuando usted vaya a pedir perdón a alguien, no le diga a Dios, Dios, ayúdame a perdonar. No, no está correcto. Otra, Dios, quiero perdonar. Tampoco. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Decirle a Dios, he decidido, Dios, perdonar. Porque de seguro Dios lo va a ayudar. He decidido perdonar. He decidido, Señor, hacerlo. Y saben, si tú haces eso, si tú logras identificar, deshacer cada una de estas cadenas, de crear hábitos de conductas sanos, de romper patrones de conductas que no te convienen, tú vas a disfrutar de las promesas de Dios que siguen allí en Isaías 58:8, sobre el ayuno que Dios escogió. Porque podemos venir a 1000 ayunos, podemos venir a muchas oraciones, podemos venir a la iglesia a servir en las áreas donde usted está. Pero si no te liberas, como decía allí, Dios, el ayuno que yo escogí es liberar a los oprimidos, romper las cadenas. Y dice allí en Isaías 58:8, si así procedes, si tú lo haces, tu luz despuntará como la aurora. Y al instante llegará tu sanidad. Al instante, no es un proceso, al instante. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. El Señor te guiará siempre. Te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo, Venezuela, reconstruirá ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. ¿Está en las manos de algún gobierno reparar a nuestra nación? No, está en tus manos y en las mías, de cambiar. Cadenas que por años han tenido atada a nuestro país, cadenas de viveza criolla, cadenas de egoísmo, cadenas de división, cadenas de corrupción, cadenas de brujería, ocultismo, cadenas de robo. Y tú y yo somos Venezuela. Comencemos por nosotros mismos. Comencemos a romper cadenas. Comencemos a darle un stop. Hasta aquí llegaste. Comencemos. Tengamos la valentía de seguir adelante. Yo te invito a que estés de pie. Y que tú allí donde estás puedas identificar cualquier cadena que instantáneamente se te venga a tu mente y decirle al Señor, Señor, quiero ser libre. Y yo quiero que usted extienda su mano de manera de libertad, que usted se sienta libre, libre.
que usted pueda gozar de todas estas promesas. Dios te escuchará, serás como un manantial, serás una persona que Dios prosperará. Cadenas de miseria ya no estarán en tu vida, sino que habrá prosperidad, que habrá salud, que habrá alegría, que habrá paz, que habrá fe, paciencia, entendimiento, que habrán oportunidades, como dice aquí. Dice que el Señor te saciará en tierras resecas. Quizás estamos viviendo en estos momentos resequedad en el país. No conseguimos muchas cosas, no hay el dinero, la inflación es tan alta que los sueldos se agotan. Pero Dios te saciará si tú tienes liberación interna. Yo quiero que tú bendigas a tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, por las buenas decisiones que vas a tomar hoy. Que en tu corazón puedas romper con las tijeras espirituales que Dios te ha permitido toda falta de perdón, toda adicción, toda depresión, toda tristeza, puedas romperla. Y que pueda llegar a tu vida así automáticamente, instantáneamente llegará tu sanidad, llegará la salud, llegará la paz. Gracias, Señor. Llegará la fidelidad, llegará el gozo, llegará la alegría. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos liberas. Gracias porque tú quieres que estemos en libertad. Gracias porque tú tienes lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por tu liberación. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, porque lo mejor está por venir. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Los queremos mucho. Deseo que les vaya muy bien en esta semana, que compartan con su familia y nos vemos la próxima semana. Los queremos.